Ok, continuamos con el siguiente ejercicio de problema de optimización. Enseguida vamos a realizar el ejercicio, uno de los ejercicios muy comunes o muy conocido, que es el de la lata cilíndrica. Vamos a leer el problema. Dice: determina las dimensiones, radio y altura de la lata más económica de forma cilíndrica de 355 centímetros de volumen. Entonces, primero pues vamos a dibujar la lata, ¿no? Vamos a dibujar una lata parecida a una lata de refresco. Tenemos, o se le conoce también como un tanque cilíndrico, ¿no? Un cilindro. Entonces aquí dice: determina dimensiones, radio y altura. Entonces el radio le vamos a asignar la variable R, que es la común que se le asigna al radio, y la altura, la variable H, ¿no? Que es la común. Entonces aquí tenemos la altura de la lata y el radio. Yo tengo que determinar esas dimensiones. Dice: de la lata, determina las dimensiones, radio y altura de la lata más económica. Esta palabra muy importante, más económica. Dice: de forma cilíndrica de 355 centímetros de volumen. Aquí me está dando como dato el volumen. Entonces quiere decir que yo puedo utilizar la ecuación de volumen. Entonces aquí, volumen del tanque, ¿no? Entonces el volumen de este tanque o de la lata, tenemos que el volumen de cualquier lata o tanque cilíndrico, cualquier cilindro, es el área de la base, sería el área de esta circunferencia por la altura. Entonces sería el área de la circunferencia. Nosotros tenemos en la circunferencia, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces el área aquí es pi por radio al cuadrado. Entonces sería pi por radio al cuadrado por altura. Entonces ahí está, por la altura. Entonces aquí ya establecimos la ecuación de volumen. Aparte me está dando el volumen, ¿no? Como datos. Entonces quiere decir que en esta B yo puedo sustituir el 355. Entonces me va a quedar pi por radio al cuadrado por h es igual a 355. Entonces, por lo tanto, aquí ya tengo una ecuación que después la voy a utilizar. Entonces ahora seguimos analizando el problema. Dice: determina las dimensiones, radio y altura de la lata más económica de forma cilíndrica de 355 centímetros de volumen. Ya utilizamos esta parte para establecer la ecuación de volumen. Y dice de la lata más económica. Entonces lo que me está queriendo dar a entender el problema, con más económico, quiere decir que yo tengo que determinar las dimensiones de la lata que me ayuden a gastar menos material. Entonces, ¿cuál sería el material para fabricar esta lata? Pues sería el laminado, ¿no? Toda la superficie de la lámina que lo conforma. Entonces, para eso vamos a hacer el cálculo, o vamos a establecer la fórmula que me determina toda esa área o toda esa región a cubrir, ¿no? Entonces, si la ponemos aquí más o menos a la mismo tamaño, entonces vamos a tener una figura más o menos así, ¿no? Si nosotros la desarmamos, la lata, tendríamos algo así, ¿no? Que sería, esta sería la tapa, una tapa, un área 1 que sería la tapa 1, un área 2 que sería la tapa 2 y un área 3 que sería el contorno de los lados, o sea, todo lo que conforma la altura. Entonces yo voy a hacer un cálculo de estas tres áreas, que es lo que me va a determinar la cantidad de material, ¿no? La cantidad de área a cubrir, ¿no? El problema pues especifica que pues no se considera el grueso de la lámina, ¿no? Porque se considera que es un grueso demasiado muy pequeño. Entonces, aquí vamos a poner que el área es igual, sería el área 1 más el área 2 más el área 3, ¿no? ¿Por qué? Porque serían las dos tapas y el contorno de los lados, ¿no?
En dado caso de que el problema dijera que no tiene una tapa, pues se le quitaría una, ¿no? Entonces, en este caso tiene las dos, ahí está, A1 y A2. Entonces ahora hay que calcular estas áreas por separado. Entonces, el área va a ser igual, la primera área del área 1 es de un círculo, sería pi por radio al cuadrado. La del área 2 también es un círculo, es pi por radio al cuadrado. Luego, la 3, ¿cómo se calcula? Se calcula lado por lado, ¿no? Entonces sería el área de un rectángulo. Si nosotros tenemos el lado 1 y el lado 2, el área sería igual lado 1 por lado 2, ¿no? Lado por lado. Entonces hay que ver cuánto mide este lado. Este lado sería el de la altura, ¿no? Igual, coincide el dibujo con el mismo lado de la altura. Entonces está. Y ahora vamos a medir este lado, el otro de arriba. Entonces el otro lado de aquí sería el perímetro de la circunferencia, ¿no? Del lado. Entonces ese perímetro, que le voy a poner P es igual al perímetro. Entonces el perímetro es igual a pi por el diámetro, pi veces el diámetro, o igual 2pi por r, ¿no? Cualquiera de las dos. Vamos a usar P es igual a 2πr. Entonces el perímetro, este tipo de dibujo de áreas va a tener cualquier lata o tanque cilíndrico, independientemente de las dimensiones o del volumen que sea o del tamaño que sea, va a tener esta figura, ¿no? Este esquema lo comparten, ¿no? Entonces aquí siempre va a ser el perímetro y el perímetro siempre va a ser P igual a 2πr, ¿no? En este caso, de la lata cilíndrica es P igual a 2πr. Entonces la altura va a ser P por H. Entonces el área 3 que sería P por H, ¿no? Entonces P por H vamos a sustituir 2πr, ¿no? Entonces sería, en igual de poner P voy a poner 2πr por H, ¿no? Ahí está. Entonces seguimos. Este es el mismo, πr más πr sería 2pi r al cuadrado más 2pi RH, ¿no? Entonces ahí tenemos la fórmula del área. Entonces la tenemos en términos de R y de H. Entonces hay que dejarla en términos de una sola variable para poderla derivar. ¿Por qué voy a derivarla a esta? Porque esta fórmula me está determinando, como quien dice, el costo de la lata. ¿Por qué? Porque aquí es el área, ¿no? Que se tiene que gastar aquí. Entonces este sería como el gasto. Entonces esta yo la derivo y encuentro de ahí las variables R y H. Pero para poderla derivar yo tengo que dejar esta función en términos de una sola variable. Entonces, ¿cómo le hago para eso? Pues esta H la puedo dejar en términos de R o R en términos de H. ¿Qué me conviene o qué me sale más fácil hacer? Entonces, si yo tengo acá, de esta ecuación aquí, voy a despejar aquí, más fácil despejar la H, ¿no? Porque si despejo la R voy a tener que aplicar un radical y sería más bronca, ¿no? Entonces aquí despejamos más fácil la H, sería igual a 355, este pi por R al cuadrado pasaría, está multiplicando acá, pasaría dividiendo, pi por R al cuadrado, entonces ahí está, ¿no? H es igual a 355 sobre pi por R al cuadrado. Entonces continuamos aquí, el área es igual a 2pi por R al cuadrado más 2pi por R y luego H, dijimos que es 355 sobre pi por R al cuadrado. Pi por R al cuadrado. Entonces aquí, este pi se me va a ir con este pi y esta R se me va a ir con el cuadrado. Entonces, seguimos. El área es igual 2πr cuadrada y luego aquí quedaría más 2, se fue el pi, se fue la r, 2 por 355 serían 710
sobre R, ¿no? 710 sobre R. Entonces ahora sí, ya tengo el área, pero aquí ya le puedo poner A de ¿qué? De R, ¿no? O sea, sería un área que depende del radio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar esta función. Entonces, ¿cómo le hago? Aquí ya la tengo acomodada, no, ¿verdad? Este término sí, pero este no, lo tengo que subir para poderlo derivar. Entonces, A de R, bueno, voy a continuar acá enseguida. Bueno, aquí vamos a seguir, ¿no? Sería A de R es igual a 2 pi r al cuadrado más 710 r a la menos 1. Entonces ahora sí, si lo derivo, me va a quedar A' de R es igual, R cuadrada, yo voy a derivar respecto a R, ¿no? Entonces, esta R cuadrada, si la derivo, bajaría multiplicando al 2, entonces sería 4 pi, ¿no? O sea, sería 2 por 2, sería 4 pi por R a la 2 menos 1, 2 menos 1 queda la 1. Entonces el siguiente término, si lo derivo, me quedaría menos 1 baja multiplicando, menos 1 por 710, ahí está, menos 710. R menos 1 a la menos 2. Por lo tanto, le voy a poner A' de R es igual a 4 pi R menos 710 sobre R cuadrada, ¿no? Porque lo voy a volver a bajar. Este vuelve a bajarse. Y ahí tenemos la derivada, ¿no? Entonces, siguiente paso sería la derivada igualarla a 0. A' de R es igual a 0. Entonces, si yo le igualo a 0, va a quedar 4 pi R menos 710 sobre R al cuadrado es igual a 0. Entonces voy a despejar de aquí R, ¿no? Entonces este término lo voy a pasar positivo al otro lado. Queda 4 pi R igual a 710 sobre R al cuadrado. Y esta R cuadrada la voy a pasar multiplicando para acá. Y ese 4 sobre pi lo voy a pasar dividiendo al otro lado, ¿no? Entonces me va a quedar R cuadrada por R es igual a 710 sobre 4 pi. Entonces R cuadrada por R me va a dar R al cubo. Entonces R, el radio va a ser igual. Para eliminar el cubo aplico raíz cúbica en ambos lados de la igualdad. Entonces R va a ser igual a la raíz cúbica de 710 sobre 4 pi, ¿no? Entonces ahí tengo el radio. Vamos a sacar ese cálculo. Ok, haciendo el cálculo del radio, me queda que R